Buenas noches, mi nombre es Oscar Javier Moreno Rentería. Cuando hablamos de la aeronáutica del conflicto armado en Colombia, tenemos que hablar de la noción de víctima. Está tanto en el corazón de la historia contemporánea de Colombia, como en el impacto social incalculable que ha generado la guerra civil en Colombia. En este país las cifras indican que los distintos actores armados legales e ilegales son responsables del daño a más de 8 millones de familias. ¿Qué quiere decir esto? Que según el registro único de víctimas, en Colombia más de 8 millones de familias han sido afectadas por el conflicto armado. Y justamente ese carácter civil de la guerra ha cobrado la vida de miles de colombianos y colombianas durante décadas. Sin embargo, la historia ha sido escrita por vencedores y no por los vencidos. ¿Qué quiere decir esto? Ha sido más el derramamiento de sangre que ha generado el conflicto armado, que ha acabado con muchas familias y con muchas personas que no han logrado vencer y seguir con vida en este país. O para ser más explícito, la aseveración, una historia que no ha dado voz a los civiles vencidos, es decir, a las víctimas del conflicto armado. ¿Qué quiere decir? Las familias que son víctimas del conflicto armado no han tenido voz en esta guerra. Colombia es un país que es reinado por el silencio y por el olvido y la impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Este país, lo que habla en este país es el silencio de las personas las cuales han sido afectadas por esta guerra, las que nunca hablan, las que no les dan la oportunidad de llegar a expresar lo que ha generado este conflicto armado en su núcleo familiar, el olvido de las víctimas y que estos actos queden impunes. En la actual implementación del proceso de paz entre la guerrilla de la FARC y el ejército del pueblo, el, el gobierno colombiano otro rumbo en términos prácticos y analíticos al concepto de víctimas. En efecto, se ha puesto en énfasis especial en la participación colectiva de víctimas. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno ha dado oportunidad a las víctimas que estén frente a frente con los victimarios y expresen sus sentimientos y los puedan perdonar, la cual no es un perdón completamente, sino un perdón de corazón. No tanto así, sabiendo que ya este acto queda impune y no hay marcha atrás. En efecto, se ha puesto un énfasis especial en la participación de los colectivos de víctimas, pero también se ha querido desconstruir la dicotomía entre personas víctimas y personas victimarias. Este concepto y el valor dado a la noción de víctimas, ¿qué quiere decir esto? La noción de víctima es el marco de acuerdo de paz firmado en el 2016. Ha sido posible por el continuo activismo de los grupos y colectivos de víctimas, así como a partir de la implementación de la ley 1448 de 2011, conocida Ley de Víctimas y Restitución de Tierra. Dicha ley nos dice que es un importante avance en materia de reconocimiento de las víctimas y que nos dice este artículo que presenta los resultados de una investigación titulada Los límites del concepto de víctima, un estudio del Ejército de la Ciudadanía y la Equidad en Colombia. Este nos habla de que el conflicto armado en Colombia ha generado mucha sangre, ha derramado mucha sangre, pero también ha generado
nuevas vías, dándole la oportunidad a los victimarios que se reconstruyan en la vida social y puedan llegar a un perdón colectivo de aquellas personas que en algún momento llegaron a ser víctimas de ellos. Por eso este artículo es muy importante, ya que nos habla de la historia de Colombia, el conflicto armado en Colombia y cómo se manejó el conflicto armado en los 20 largos años de guerra que hubieron entre las FARC y el ejército colombiano, el gobierno colombiano.